Imagina esto. La cáscara de un plátano común se convierte en plástico ecológico que se descompone en pocos meses y no en miles de años. ¿Cómo es posible? Aquí te mostraremos cómo los desechos orgánicos se transforman en materia prima para el futuro. Descubre cómo Full Cycle Bioplastics convierte restos de comida y residuos agrícolas en un innovador bioplástico. Es una revolución que no solo cambia la producción, sino también nuestra forma de ver los residuos. Quédate hasta el final, porque este video cambiará tu visión sobre la ecología. Empecemos por algo sencillo. Los desechos alimenticios no son solo restos que hay que tirar a la basura, son una potencial materia prima para innovaciones ecológicas. Por ejemplo, los científicos ya han aprendido a transformar cáscaras de frutas en bioplástico. ¿Y por qué plástico? Porque es un material que usamos todo el tiempo, pero rara vez pensamos en lo difícil que es deshacernos de él. Ahora imagina esto. Una bolsa de plástico común puede tardar entre 400 y 1000 años en descomponerse. ¿Y el bioplástico hecho de cáscaras de plátano? Solo unos cuantos meses. Y lo mejor de todo, sin dañar el medio ambiente. Full Cycle Bioplastics ha desarrollado una biotecnología patentada que convierte desechos orgánicos, como restos de comida, subproductos agrícolas y papel o cartón contaminado, en polihidroxialcanoatos, un bioplástico biodegradable y compostable. La empresa utiliza una variedad de desechos orgánicos, incluyendo residuos alimenticios no comestibles y subproductos de la agricultura. Full Cycle Bioplastics se enfoca en aprovechar desechos orgánicos que generalmente se consideran inutilizables o no reciclables. Entre estos, destacan restos no comestibles como cáscaras de plátanos, naranjas, papas, residuos de café, huesos de frutas, y vegetales o frutas dañadas que no pueden venderse. También se incluyen subproductos agrícolas como cáscaras de maíz, paja, restos de arroz, residuos de caña de azúcar o de uvas. Estos materiales a menudo terminan en vertederos, donde se descomponen liberando metano y dióxido de carbono, gases de efecto invernadero que afectan negativamente al medio ambiente. Full Cycle Bioplastics les da una nueva vida, utilizándolos como materia prima para la producción de polihidroxialcanoatos. Gracias a microorganismos especializados que procesan biomasa orgánica, la empresa produce bioplástico ecológico. Este enfoque es un ejemplo de economía circular. Los recursos que normalmente se perderían regresan al ciclo de producción, reduciendo la dependencia de materiales fósiles y el impacto ambiental. Después de recolectarlos, los desechos orgánicos son tratados con microorganismos especialmente seleccionados. Estos microbios tienen la capacidad natural de procesar materia orgánica y convertirla en polihidroxialcanoatos, un tipo de bioplástico. El proceso comienza descomponiendo compuestos orgánicos complejos, como carbohidratos, proteínas y grasas, en sustancias más simples, como ácidos orgánicos. Luego, estos ácidos orgánicos se utilizan como fuente de energía para los microorganismos. En un entorno con acceso limitado a oxígeno u otros nutrientes, las bacterias comienzan a acumular polihidroxialcanoatos dentro de sus células como material de reserva. Es una forma de almacenar energía, muy similar a cómo los humanos acumulamos grasa. Lo interesante de este proceso es que es completamente natural y no requiere modificar genéticamente a los microorganismos. Los microbios hacen su trabajo de manera autónoma, transformando los desechos en un material útil. Una vez finalizada la fermentación, las células de los microorganismos que contienen polihidroxialcanoatos son extraídas y el biopolímero se purifica para su uso en la producción de bioplástico. ¿Cómo se lleva a cabo la limpieza y extracción del plástico? Primero, las células de los microorganismos son rotas físicamente o químicamente. Este paso comienza con centrifugación, un giro rápido para separar los componentes. Luego, se añaden sustancias específicas, como reactivos químicos, para romper la membrana celular. También existe la opción de usar métodos mecánicos, como ultrasonido, para descomponer las moléculas. Después, el plástico se separa del resto de los componentes celulares mediante solventes o técnicas de filtración.
La masa obtenida se lava cuidadosamente para eliminar impurezas, un paso clave para garantizar que el polímero sea de alta calidad y adecuado para procesos posteriores. En la etapa final, los polihidroxialcanoatos son secados y convertidos en polvo, gránulos u otras formas aptas para la fabricación de bioplásticos. Cuando el proceso de purificación termina, los polihidroxialcanoatos están listos para transformarse en algo realmente asombroso. En enormes cámaras de secado que parecen laboratorios futuristas, la magia microbiana se vuelve tangible. Dentro de estas cámaras, el material se asienta lentamente mientras se evapora la humedad residual. Al principio, el polihidroxialcanoato parece una densa suspensión blanca, similar a un líquido lechoso. Pero aquí comienza la magia. Con un calentamiento uniforme y corrientes de aire controladas, el material empieza a cambiar su textura. Poco a poco, se seca y se transforma en pequeños gránulos o un fino polvo. Mira cómo se ve esto a gran escala. Miles de gránulos brillantes, como perlas, se deslizan suavemente por cintas automáticas o se acumulan en enormes contenedores. Este proceso no solo es fascinante, sino también hipnótico. Los gránulos brillan bajo la luz y el polvo flota como ligeras nubes mientras se transporta al siguiente compartimento. Todo esto es un ejemplo perfecto de armonía entre tecnología y naturaleza, un equilibrio ideal entre ciencia y estética. ¿Sabías que incluso puedes hacerlo en casa? Aquí tienes una mini guía para experimentar. Toma una cáscara de plátano y sécala bien. Luego, tritúrala en una licuadora o manualmente. Agrega un poco de almidón, vinagre y glicerina. Calienta la mezcla y dale la forma que desees, ya sea una placa o cualquier figura. Ten cuidado al calentar la mezcla y sigue las normas de seguridad. Deja que se enfríe y se seque. Claro, tu bioplástico probablemente no se comparará con los productos industriales, pero como primer paso hacia un futuro sostenible, es un excelente comienzo. Además, puedes hacerlo con los niños para convertirlo en una actividad divertida y educativa. Seamos sinceros, el bioplástico hecho de desechos alimenticios es solo una de las muchas soluciones a un problema global. Pero es una gran solución. No solo reduce la cantidad de basura, sino que también crea un material más amigable con el medio ambiente. Sin embargo, hay un detalle. El bioplástico todavía necesita una correcta disposición, porque de lo contrario, también podría convertirse en un problema. Por eso, mientras desarrollamos nuevas tecnologías, es esencial cambiar nuestra actitud hacia los residuos. Consume menos alimentos procesados, compra productos sin empaques innecesarios y clasifica tus desechos. Apoya iniciativas ecológicas. Dona, suscríbete a marcas sostenibles o participa en la limpieza de parques. Cada pequeño paso cuenta. Y experimenta en casa. Incluso si solo haces un plato decorativo con cáscaras de papa, vale la pena intentarlo. ¿Cómo se transforma un simple trozo de latón en un cartucho tan preciso y potente, capaz de viajar a más de 620 millas por hora, casi 1000 kilómetros por hora? En este video te mostraremos cada etapa de la fabricación de balas, desde enormes rollos de latón hasta el llenado con pólvora y el ensamblaje final. Descubre cómo se crean las municiones y qué tecnologías hacen posible todo este proceso. Prepárate para un viaje fascinante al mundo de la manufactura. Verás cómo incluso los detalles más pequeños desempeñan un papel crucial para lograr cartuchos perfectos, que aseguran la precisión y la fiabilidad de cada disparo. La producción de cartuchos comienza con enormes rollos de latón, una aleación de cobre y zinc que vuelve a los cartuchos tanto resistentes como maleables. Desde hace más de 200 años se utiliza este material en municiones porque no se oxida y es sumamente duradero. Es impresionante. Cada rollo pesa cientos de libras y permite fabricar gran cantidad de cartuchos. Estos rollos se colocan en máquinas especiales que desenrollan el material para su posterior procesamiento. Es fundamental controlar la tensión del rollo para evitar deformaciones. Cualquier desajuste afectaría el resto de las fases de producción y, en consecuencia, la calidad del cartucho final.
Los operarios vigilan constantemente la tensión mediante sensores y sistemas de control automático, asegurándose de que todo marche al punto. Tras desenrollar el latón, las tiras se cortan en discos redondos, los llamados blancos, que deben tener un diámetro exacto para que las vainas se ajusten perfectamente en la producción de cartuchos. Todo el material sobrante se recupera y se recicla para reducir desperdicios y ahorrar recursos. Nada se desperdicia aquí. Este proceso de reciclaje protege la naturaleza y disminuye el impacto ambiental. En estaciones especializadas, los recortes de latón se funden y se reutilizan para crear nuevos rollos, lo que no solo conserva recursos, sino que también reduce el costo de fabricación de los cartuchos. Luego, los discos de latón se limpian para eliminar cualquier resto de aceite o polvo que pudiera haber quedado tras el corte. Este paso es esencial para prevenir complicaciones en las fases siguientes. Si quedaran residuos, podrían afectar la calidad del estirado y el moldeado. Una vez limpios, los discos se secan en cámaras especiales que eliminan por completo la humedad, todo con el fin de preparar el material para el proceso de conformado sin que sufra daños. En la siguiente etapa, estos discos se transforman en vainas. Para lograrlo, atraviesan un proceso de estirado o extrusión que les da su forma larga y cilíndrica. Generalmente, el estirado se hace en 3 pasos, para que el latón no se agriete ni se debilite. Esto asegura que la bala encaje correctamente en la vaina y que el cartucho funcione a la perfección. Cada fase de estirado se supervisa de cerca, verificando que el grosor y la forma sean uniformes. Si se comete algún error en este punto, la vaina podría quedar endeble y no resistir la presión durante el disparo. Tras el estirado, las vainas se someten a un recocido, también conocido como annealing, un proceso de calentamiento que alivia las tensiones internas del metal y lo hace más resistente y flexible. Así se evitan grietas y deformaciones cuando el cartucho se utiliza en el arma. Las vainas se calientan hasta 1200 grados Fahrenheit, alrededor de 650 grados Celsius, por aproximadamente 1 hora, y luego se dejan enfriar lentamente para preservar su resistencia. Este procedimiento también mejora la plasticidad, volviendo el material más adecuado para las etapas que siguen. El enfriamiento controlado evita tensiones internas que podrían debilitar la vaina y comprometer su fiabilidad. A continuación, se perfora la base de la vaina para colocar el fulminante, esa pequeña pieza que enciende la pólvora. El orificio debe ser exacto para garantizar que la llama prenda el contenido de manera uniforme. Además, en la vaina se hace un reborde que permite extraerla fácilmente después del disparo. Este reborde es clave para el funcionamiento de armas automáticas o semiautomáticas, ya que facilita la expulsión de la vaina usada. Todas las vainas se revisan con sistemas láser y cámaras que chequean medidas, detectan grietas o cualquier defecto que pueda surgir en la producción. Enseguida se fabrican las balas como tal. Por lo general, se hacen de plomo, un metal blando y pesado ideal para deformarse al impactar, aumentando así su capacidad de daño. Muchas balas se recubren con una camisa de cobre para mejorar su aerodinámica y reducir la acumulación de residuos en el cañón. Este recubrimiento también ayuda a que el proyectil vuele de manera más estable y precisa. El plomo se funde y se moldea hasta lograr la forma deseada, asegurando que cada bala sea idéntica para evitar problemas de vuelo o irregularidades al disparar. Las máquinas especializadas extruyen el plomo a través de una matriz, dando lugar a proyectiles perfectos, que luego se calibran para cumplir con todos los requisitos de calidad. Cuando las vainas están listas, se llenan con pólvora, el compuesto químico que libera gran energía al encenderse y propulsa la bala por el cañón. Es vital dosificar la pólvora con extrema precisión para garantizar seguridad y efectividad. Las máquinas especializadas miden la pólvora en miligranos porque incluso una leve variación influiría en la precisión y la seguridad del disparo. El llenado se realiza mediante boquillas diseñadas para evitar derrames y asegurar una distribución uniforme dentro de cada vaina.
Una vez que la vaina contiene la pólvora, se instala el fulminante y se inserta la bala. Acto seguido, los bordes de la vaina se engarzan alrededor del proyectil, creando un sellado hermético. Esto evita que la bala se salga antes de tiempo. Y también impide la fuga de gases durante el disparo, lo que hace al cartucho más eficiente. Luego, cada cartucho se somete a una rigurosa inspección de calidad, que incluye revisión visual y escaneo automatizado, mediante cámaras de alta precisión capaces de detectar incluso los defectos más diminutos. En la fase final, los cartuchos pasan por pruebas de control. Se verifica su peso, dimensiones y aspecto para garantizar que sean seguros y cumplan con los estándares. Los que superan todas las revisiones se empaquetan, se etiquetan y están listos para su envío a tiendas o instituciones militares. El control de calidad es crucial, pues de ello depende la seguridad al usar estas municiones. En campos de prueba especiales, los cartuchos se evalúan en situaciones reales, confirmando que ofrezcan un desempeño confiable. Solo así se asegura que cada cartucho cumpla con los máximos niveles de calidad y confianza. ¿Sabías que el 70% de todos los paneles solares del mundo se producen en China? Cada día, toneladas de arena de cuarzo se transforman en enormes lingotes de silicio y se fabrican módulos capaces de funcionar por más de 25 años. ¿Cómo es posible? ¿Cómo algo tan simple como la arena puede convertirse en una fuente de energía para ciudades enteras? Quédate hasta el final y te revelaremos todos los secretos detrás de este asombroso avance tecnológico. China lidera el mundo en la producción de paneles solares, con más del 70% del mercado global. Empresas como LONGi, Jinko Solar y Trina Solar están a la vanguardia de esta industria. Aunque los primeros paneles solares se fabricaron en los años 1960, no fue hasta principios de los 2000 que la producción en masa se hizo realidad. En los años 80 se utilizaban para llevar electricidad a escuelas, hospitales y comunidades rurales en áreas remotas, aunque en ese entonces eran muy costosos. En los años 2000, el desarrollo de nuevos materiales como los módulos de película delgada y los policristalinos redujo significativamente los costos de producción. Hoy, en la década de los 2020, China, India, Estados Unidos y la Unión Europea lideran tanto la producción como el uso de paneles solares. La eficiencia de los módulos actuales supera el 25%, lo que triplica la capacidad de los primeros prototipos, mientras que los precios continúan bajando. Los paneles solares no son solo una fuente de energía, sino un símbolo de desarrollo sostenible y responsabilidad ambiental. Te contaré cómo se produce un panel solar desde el principio, hasta que está listo para captar los rayos del sol y transformarlos en electricidad. Todo comienza con el silicio, que se extrae de la arena de cuarzo. Este material se procesa en forma de grandes lingotes monocristalinos o policristalinos, que se cultivan con tecnología especializada. Por ejemplo, para obtener un monocristal, se utiliza el método de Chojralski. Imagina un crisol gigante lleno de silicio fundido, donde se introduce una pequeña semilla de cristal que se eleva lentamente, girando. Así se forma un lingote que puede pesar varias decenas de kilogramos. Cuando el lingote está listo, se corta en láminas ultrafinas de aproximadamente 200 micras de grosor. Para este proceso se utiliza una sierra de hilo recubierta con diamante. Para que te hagas una idea, cada lámina es más delgada que un cabello humano. Luego, las láminas pasan por una limpieza exhaustiva. Esto es crucial, ya que incluso las impurezas más pequeñas pueden reducir su eficiencia. La limpieza puede ser mecánica,
utilizando suspensiones abrasivas y sistemas de pulido, o química, que es el método más efectivo. Las láminas se sumergen en soluciones químicas especiales para eliminar óxidos, contaminantes orgánicos y otras impurezas. Se emplean soluciones alcalinas, ácidas y con peróxido de hidrógeno. Después de cada etapa, se enjuagan cuidadosamente con agua desionizada para evitar que las impurezas vuelvan a depositarse. En algunos casos, se añade un paso adicional, la limpieza ultrasónica. Las láminas se colocan en un tanque con agua desionizada, donde las ondas ultrasónicas generan microburbujas que desprenden las partículas de suciedad de la superficie. A veces, las láminas se calientan a altas temperaturas en hornos para eliminar los restos orgánicos que puedan quedar. Luego, la superficie de las láminas se texturiza creando diminutas pirámides microscópicas. Este paso reduce la reflexión de la luz y mejora la absorción de los rayos solares. Para ello, se usa una solución alcalina con alcohol isopropílico. El proceso aumenta la superficie de las láminas y reduce las pérdidas de luz, mejorando la eficiencia. El siguiente paso es fascinante: convertir las láminas en celdas fotovoltaicas mediante capas delgadas. Se deposita una capa rica en fósforo que genera un exceso de electrones. Esto se realiza en hornos de difusión a temperaturas entre 700 y 900 grados Celsius. Los robots cargan las láminas en los hornos, donde el fósforo difunde en el silicio, formando una capa de tipo N. Mientras tanto, la base de la lámina, rica en boro, se mantiene cargada positivamente. Este proceso forma la unión PN, el núcleo de las celdas solares, que convierte la luz en electricidad. Las láminas se recubren con una capa antirreflectante de óxido o nitruro de silicio, que reduce las pérdidas de luz y protege la celda. Luego, se aplican contactos metálicos, líneas finas en la superficie y una capa continua en la parte trasera para recolectar y transmitir la electricidad generada. Las celdas terminadas se prueban y clasifican por eficiencia antes de ensamblarlas en módulos. Las celdas se conectan con cintas de cobre recubiertas de plata para transmitir la corriente eléctrica. Se encapsulan entre capas protectoras, como vidrio templado en la parte frontal y una lámina de polímero resistente a la humedad y a los rayos UV en la parte trasera. Finalmente, todo se lamina a altas temperaturas y presión para formar un módulo robusto y duradero. En la última etapa, cada módulo se somete a pruebas rigurosas para garantizar su rendimiento y durabilidad. Simuladores de luz solar recrean diferentes condiciones de iluminación, y los módulos deben resistir vientos fuertes, lluvia, nieve e incluso granizo. Después de pasar las pruebas, los módulos se embalan y envían a los clientes. Cada panel puede durar más de 25 años, proporcionando energía a hogares, oficinas o incluso granjas enteras. Este proceso puede parecer complejo, pero cada etapa está tan perfeccionada que todo funciona como un reloj. Cada vez que veo un módulo terminado salir de nuestra fábrica, siento un orgullo inmenso de ser parte de este increíble proyecto. Pensar que algo tan sencillo como la luz se transforma en energía gracias a nuestro esfuerzo es simplemente asombroso. Hoy viste cómo se texturizan las láminas de silicio. Aprendiste sobre el grabado químico y la formación de microestructuras, y mucho más. Espero que te haya resultado interesante. Gracias por acompañarnos hoy. Ahora sabes que la fabricación de paneles solares no es solo ingeniería o negocio, sino una inversión real en un futuro brillante.
¿Sabían que el mercado mundial de restauración de neumáticos se estima en 10 a 12 mil millones de dólares al año? Más de 700 empresas en todo el mundo están involucradas en este negocio. La mayoría de ellas se concentran en países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Brasil. Por supuesto, en Estados Unidos y Europa, esta práctica es la más común. Los neumáticos restaurados, por ejemplo, cuestan la mitad de lo que cuesta uno nuevo. Cada año se envían a reciclaje alrededor de 120 millones de neumáticos en todo el mundo, lo cual representa casi una cuarta parte de lo que se produce en el mismo periodo. Además, la restauración de neumáticos ayuda a reducir hasta 1,5 millones de toneladas de residuos de caucho cada año. Así que, amigos, empezamos este fascinante viaje. Bueno, en realidad, yo ya lo he terminado, pero para ustedes apenas comienza. La necesidad de restaurar neumáticos para automóviles surgió ya en la primera mitad del siglo XX. En la década de 1920, cuando los automóviles se volvieron más accesibles, la demanda de neumáticos aumentó y la gente comenzó a buscar maneras de prolongar su vida útil y, claro, de ahorrar. A pesar de los avances tecnológicos desde entonces, el primer paso sigue siendo el mismo: clasificación y diagnóstico. Primero, los neumáticos que se traen para reciclaje se clasifican por tipo y se limpian con una hidrolavadora. Los trabajadores los organizan por tamaño y calidad, y pequeñas carretillas los apilan ordenadamente. Luego, es necesario retirar el exceso de agua y suciedad. De lo contrario, los pasos posteriores podrían complicarse. Esto se realiza manualmente con una aspiradora industrial. Después de esta etapa, se lleva a cabo una inspección visual minuciosa y una revisión del estado del neumático para determinar su grado de desgaste y su idoneidad para la restauración. Los especialistas examinan el estado de la banda de rodadura para evaluar la profundidad y uniformidad del desgaste, la integridad de las paredes laterales y detectan la presencia de perforaciones, desgarraduras, daños laterales y deformaciones, así como cualquier daño o defecto oculto en el interior del neumático. Para el diagnóstico, se utilizan escáneres de ultrasonido o rayos X para detectar hasta el más mínimo daño. ¿Y si piensan que este proceso está automatizado? Pues no. Una persona se sienta frente a una enorme máquina de rayos X para revisar cuidadosamente cada milímetro y solo después de esta exhaustiva inspección se procede al siguiente paso. A continuación, es necesario eliminar el protector desgastado. Esto se realiza mediante un proceso de lijado, utilizando máquinas de lijado especializadas que retiran la capa superficial hasta obtener una superficie lisa y limpia. Primero, mediante un lijado grueso, se elimina la mayor parte. Luego, de forma manual y con mayor precisión, se eliminan los restos de goma vieja y se asegura una superficie nivelada, lista para la aplicación de una nueva capa. La atención a los detalles en este proceso es especialmente importante, ya que incluso pequeños restos de goma vieja pueden interferir con la adhesión de la nueva capa, lo que reduciría considerablemente la vida útil de la llanta restaurada. Una vez que se ha retirado el protector desgastado de la llanta mediante el lijado, comienza la etapa de restauración de su estructura y la aplicación de un nuevo protector. Primero, se eliminan los defectos detectados durante la inspección y el diagnóstico tras el lijado. Se verifica la integridad de la estructura de la llanta y, en caso de hallar daños, se procede a su restauración. Esto incluye el sellado de pequeños agujeros y grietas con parches de goma especiales o pasta, o el refuerzo de los flancos y el armazón. Este último paso es especialmente importante para las llantas de carga, ya que sus flancos soportan grandes tensiones. Para el refuerzo se pueden emplear materiales de refuerzo como inserciones textiles o metálicas. Además, cuando es necesario, se realiza la eliminación y sustitución de las secciones dañadas de la carcasa. Todas estas acciones preparan la llanta para la aplicación de un nuevo protector y aseguran su durabilidad y uso seguro. En esta fábrica, los protectores para llantas se fabrican internamente a partir de productos reciclados. Los trabajadores allí son estrictos y apenas logré conseguir una visita guiada. Después de preparar la mezcla,
comienza la formación de las piezas que se convertirán en protectores. La mezcla se envía a una calandria, donde se aplana entre dos enormes cilindros hasta formar bandas de la anchura y el grosor requeridos. Durante este proceso se producen capas de distintas densidades y rigidez. En esta etapa es crucial controlar la uniformidad y homogeneidad de la banda, ya que de ello dependen las futuras propiedades de la llanta. Luego, las bandas se cortan en secciones que coinciden con la circunferencia de la llanta. Después, las piezas se envían a una extrusora, una máquina que da la forma final al protector y crea el diseño mediante matrices especiales. La extrusora calienta la banda y la comprime a través de la matriz, dejando el diseño deseado en la superficie. Ranuras, nervaduras y bloques necesarios para evacuar agua, nieve o lodo y asegurar la tracción. Es un proceso laborioso, les digo, pero observarlo es realmente fascinante. Cuando tenía 12 años y mi padre finalmente tuvo su primer coche, a menudo me pedía que lo ayudara a cambiar las llantas en el garaje. Recuerdo cómo observaba esas huellas, esos extraños patrones sobre el camino polvoriento, sin imaginarme que algún día vería el proceso de su creación con mis propios ojos. Mucho menos habría pensado que aprendería por qué y cómo esos cuadraditos y rectángulos me brindan viajes placenteros y, por supuesto, seguridad. Después de la limpieza mecánica, se realiza un tratamiento adicional en la superficie del neumático para mejorar la adherencia de la nueva banda de rodadura con la carcasa. Existen dos métodos para este tratamiento. Se puede aplicar una capa especial de adhesivo en la superficie que asegura una buena adherencia, lo cual es especialmente importante en el recauchutado en frío, cuando la nueva banda de rodadura se coloca ya en su forma final. Además, a veces se realiza un tratamiento con llamas, pasando rápidamente un chorro de fuego por la superficie para crear una textura rugosa. El adhesivo, o pegamento de caucho, proporciona la mejor adherencia entre la nueva banda de rodadura y la carcasa del neumático. Esta capa ayuda a que el nuevo revestimiento de goma quede firmemente fijado y evita su desprendimiento durante el uso. Es importante que la capa de adhesivo se aplique de manera uniforme en toda la superficie para evitar puntos débiles. De lo contrario, la vida útil del neumático renovado podría reducirse considerablemente. La etapa principal de la restauración es la aplicación de una nueva banda de rodadura, y para ello se utilizan dos métodos, el caliente y el frío. El método caliente se considera más confiable debido a su mecanismo de acción. En este proceso, se aplica una capa de caucho crudo sobre la superficie preparada del neumático, luego el neumático se coloca en un autoclave, donde se calienta a una temperatura de entre 150 y 180 grados Celsius bajo alta presión. Bajo la influencia del calor y la presión, ocurre una reacción química entre el caucho y el azufre, conocida como vulcanización. El azufre y otros agentes vulcanizantes se combinan con las moléculas del caucho, formando una estructura de polímero entrecruzada, en la que las moléculas se enlazan en una red fuerte y elástica. De esta manera, la banda de rodadura restaurada se integra completamente con la carcasa, como en un neumático nuevo. No obstante, el 70% de los neumáticos restaurados se fabrican utilizando el método en frío. Este método es más rápido en términos de producción y resulta más rentable desde el punto de vista de costos. En este proceso, se adhiere una capa prefabricada de banda de rodadura a la superficie del neumático y luego se somete al mismo proceso de vulcanización, pero a una temperatura más baja. La elección del método depende del tipo de neumático y de sus características de uso. El método caliente se utiliza con mayor frecuencia para neumáticos sometidos a grandes cargas, mientras que el método en frío se emplea para aquellos que soportan menos peso, como los neumáticos de autobuses urbanos. Aún así, incluso los neumáticos reciclados generan residuos. Algunas empresas dedican especial atención al proceso de reciclaje, recolectando el polvo de caucho para distintos usos, como la restauración de asfalto, la fabricación de nuevas piezas para automóviles o revestimientos para parques infantiles y complejos deportivos, e incluso para la generación de energía térmica que alimenta nuestras plantas cementeras.
¿Quieres saber cómo se hacen realmente las salchichas? No se trata solo de moler la carne y meterla en una tripa. Es toda una ciencia. Desde el procesamiento inicial en la planta cárnica hasta las recetas complejas con especias, grasas y estabilizantes. Y te mostraré por qué estas fábricas pueden producir miles de unidades por hora. Si pensabas que podrías hacerlo en casa, olvídalo. La producción de salchichas es un proceso tecnológico complejo que incluye varias etapas, comenzando con la preparación de la carne y terminando con el envasado del producto final. El proceso de elaboración de las salchichas comienza con la preparación de la carne, que es el ingrediente principal. Generalmente se utiliza carne de cerdo, ternera, pollo o mezclas de estas. La carne debe ser de alta calidad, limpiada cuidadosamente de grasa, tendones y huesos. Ahora pido a los veganos que apaguen el vídeo. El proceso de sacrificio y el tratamiento inicial de la carne se realizan en plantas especializadas, donde se siguen estrictas normas sanitarias. Después del sacrificio, las canales se enfrían y se dejan reposar durante un tiempo determinado para garantizar que la carne adquiera la textura y el sabor adecuados. Tras la refrigeración, la carne se divide en partes, eliminando el exceso de grasa, tendones y otras partículas no deseadas. Para la producción de salchichas, generalmente se utiliza carne con menor contenido graso, ya que los componentes grasos se añaden por separado durante el proceso de producción. El transporte de la carne a la fábrica se realiza en camiones refrigerados o vehículos especializados que mantienen la temperatura adecuada para conservar el producto. Durante el transporte, la carne va empacada en contenedores o en bolsas al vacío, lo que la protege de la contaminación y asegura que se mantenga fresca. Este tipo de empaque también minimiza el contacto con el aire, evitando la proliferación de bacterias. Al llegar a la fábrica, la carne es sometida a un control de calidad, y si no cumple con los estándares establecidos, no se permite su uso en la producción. La materia prima debe cumplir al 100% con todas las normas sanitarias e higiénicas. Además, el control de calidad incluye la verificación de los certificados de origen, el cumplimiento de las normas veterinarias y un análisis de pureza microbiológica. Sin la documentación correspondiente, el producto no es aceptado. Luego de algunas pruebas de laboratorio para detectar la presencia de organismos patógenos, la carne se envía a las cámaras frigoríficas, donde se mantiene a una temperatura de entre 0 y 2 grados, con un nivel de humedad específico. Para preparar salchichas, la carne se muele en picadoras especiales hasta obtener una consistencia homogénea. Luego, la masa de carne se mezcla con otros ingredientes, como grasas, especias, sal, agua y aditivos, que mejoran el sabor y la textura del producto. Este proceso de molienda es crucial, ya que determina la textura de las salchichas. La carne se tritura hasta obtener una fracción fina, lo que permite una estructura suave en el producto final. Para esto se utilizan picadoras industriales o cortadoras que pueden procesar grandes volúmenes de materia prima. Una vez, mi amiga Amanda, que tiene una hija adorable, se leyó varias recetas y decidió hacer salchichas en casa, pensando que serían más saludables para su hija. Molió carne de pollo, añadió especias, las envolvió en film plástico y las congeló. ¿Y qué crees? ¿Su hija las comió? ¡Ni una sola vez! Pero las salchichas del supermercado cercano las devoraba con gusto. Amanda intentó hacerme comer lo que le quedó de su pseudoarte culinario, pero logré escaparme. Así que no es tan fácil como parece. Volvamos al proceso industrial. Las grasas se añaden al picadillo para mejorar las características de sabor y la textura de las salchichas. Generalmente se utiliza grasa de cerdo o de res, y a veces aceites vegetales. La proporción de grasa en la mezcla de carne depende de la receta y del tipo de salchicha. A la carne triturada también se le agregan otros ingredientes, especias, sal, estabilizadores, espesantes, así como agua o hielo. Esta etapa es fundamental para darle sabor a las salchichas y garantizar su durabilidad durante el almacenamiento. Las especias son las que proporcionan ese sabor único a las salchichas. Se suelen usar pimienta negra, nuez moscada, pimentón, ajo y otras hierbas aromáticas. Además de las especias, se añaden estabilizadores que mejoran la textura del producto y conservantes que prolongan su vida útil.
El agua o el hielo que se añaden a la mezcla de carne cumplen varias funciones. Primero, ayudan a mantener la temperatura baja, lo cual es importante para preservar la calidad. Y segundo, el agua aumenta el volumen de las salchichas y facilita el llenado posterior de las tripas. Una vez que la masa de carne está lista, se introduce en envolturas especiales. Estas pueden ser naturales, hechas de intestinos de animales, o artificiales, de colágeno, celulosa o plástico. El proceso de formación se realiza con máquinas automáticas de relleno. Las tripas o envolturas determinan la apariencia y textura de las salchichas. Las envolturas naturales dan un aspecto y sabor más tradicional, mientras que las artificiales se utilizan para estandarizar la forma y el tamaño de las salchichas. La masa de carne se introduce en la envoltura mediante máquinas especiales que también dividen las salchichas en la longitud adecuada. El tamaño puede variar según el tipo de salchicha, largas o cortas, gruesas o delgadas. Después de formarlas, las salchichas pasan por un proceso de tratamiento térmico, que puede incluir cocción, ahumado o asado. Esta etapa es fundamental para lograr el sabor, el color y la textura deseados. La cocción es uno de los métodos más comunes de tratamiento térmico de las salchichas. Se cuecen a una temperatura de entre 75 y 80 grados Celsius, lo que permite conservar todas las propiedades beneficiosas de la carne y garantiza la seguridad del producto. Las cintas transportadoras automáticas aseguran que las salchichas, aún de color rosado, se desplacen suavemente a lo largo de la línea de producción hasta la zona de cocción. Estas cintas tienen un revestimiento protector para evitar que las envolturas se dañen durante el transporte. Un proceso delicado, sin duda. Las salchichas llegan a la sala de cocción refrigeradas para evitar que el producto se estropee. Antes de cocinarlas, se realiza otra de las muchas inspecciones de control de calidad. Un proceso que, en esta etapa, suele estar automatizado. Las deliciosas salchichas se colocan en máquinas de cocción, que son calderas de vapor o agua. La temperatura dentro de estas máquinas es de 75 a 80 grados Celsius. Están equipadas con sensores que controlan automáticamente la temperatura, la humedad y el tiempo de cocción. El ahumado es un paso opcional que añade un sabor y aroma distintivos a las salchichas. Estas se colocan en cámaras de ahumado, que pueden ser de ahumado caliente o frío, donde se impregnan del humo generado por la combustión de maderas como el haya o el cerezo. Este proceso puede durar desde unas pocas horas hasta un día completo, dependiendo del tipo de salchicha y del sabor deseado. Después del tratamiento térmico, las salchichas se enfrían hasta alcanzar una temperatura de aproximadamente 4 grados centígrados. Esta es una etapa importante, ya que el enfriamiento rápido previene el desarrollo de microorganismos y conserva la textura del producto. El enfriamiento puede realizarse tanto en cámaras frigoríficas especiales como mediante enfriamiento con agua. El enfriamiento por agua se lleva a cabo sumergiendo el producto cárnico en agua o tratándolo con chorros de agua. La temperatura se reduce gradualmente para evitar un cambio brusco en la estructura de las salchichas. Después del enfriamiento, las salchichas se envasan en film alimentario, contenedores de plástico o en empaques al vacío para prolongar su vida útil. El envasado al vacío es especialmente eficaz, ya que impide la entrada de aire y el desarrollo de bacterias. Sin embargo, ciertos tipos de salchichas se someten a un proceso de secado o ahumado antes de ser envasadas. El proceso de ahumado añade un aroma y sabor característicos al producto. Las salchichas se colocan en una cámara especial, donde se tratan con humo proveniente de la combustión de madera natural. Después del envasado, las salchichas se etiquetan con información sobre el fabricante, la fecha de producción, la fecha de caducidad y las condiciones de almacenamiento. Luego, se envían al almacén para su conservación antes del transporte. El etiquetado no solo incluye información básica, sino también datos sobre el valor nutricional, la composición del producto, las condiciones de almacenamiento y el modo de preparación.
Las salchichas se almacenan en cámaras frigoríficas a una temperatura de entre 0 y 4 grados centígrados si están destinadas para consumo rápido, o en cámaras de congelación a una temperatura de hasta menos 18 grados centígrados para almacenamiento prolongado. Para que lo entiendas, las salchichas son una de las formas más antiguas de carne procesada y aparecieron hace aproximadamente 3000 años antes de nuestra era. Imagínate, un verdadero tesoro ancestral. Las modernas plantas procesadoras de carne utilizan sistemas de alta tecnología que producen miles de unidades del producto por hora. Como envoltura para las salchichas se emplean celulosa, colágeno o plástico, si hablamos de envolturas artificiales. La natural, en cambio, consiste en intestinos limpios de cerdos o ovejas. Las envolturas artificiales son más baratas y fáciles de usar, pero las naturales proporcionan una textura y sabor especiales al producto. Cada año, en todo el mundo, las personas consumen más de 20.000 millones de salchichas, generalmente en perritos calientes. En total, existen más de 1.500 tipos de este producto. Y en Frankfurt se celebra anualmente un festival de salchichas. Oye, ¿hay seguidores aquí de Frankfurt? Me encantaría saber más sobre este festival. Al principio del vídeo, pedí a los veganos que lo apagaran. Pero si no lo hicieron, tengo buenas noticias para ustedes. Hoy en día existen muchas salchichas vegetarianas y veganas hechas a base de proteínas vegetales como la soja, la proteína de guisante y los hongos. Muchos productores están experimentando con sabores, intentando que las salchichas vegetales se parezcan lo más posible a las tradicionales.